Hola, mi nombre es Odalis Silva y pertenezco a la Universidad Bolivariana de Aragua desde la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la Escuela de Psicología. Mi tutor es el licenciado Víctor Contreras. A continuación estaré presentando el proyecto intelectual para optar al título de licenciada en Psicología. El artículo de revisión está titulado Locus de control interno y externo en paciente post-COVID-19. El contenido está estructurado en introducción, revisión de la literatura, metodología, resultados y conclusión. Impactos y consecuencias. El COVID-19 resultó ser una tragedia a nivel social que trajo enormes consecuencias en el mundo. Cabe señalar que los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en seres humanos. Esta enfermedad se originó en Wuhan en diciembre del 2019. Fue ahí donde se presentaron los primeros casos. Muchos especulan que esta surgió por un animal y otros consideran que se trataba de un experimento. Sin embargo, en esta oportunidad no es relevante entender la causa, sino las consecuencias del virus. Asimismo, al momento que inició el virus, se tomaron medidas extremas a nivel mundial, donde se exigió un aislamiento social como parte de las normas de bioseguridad. Estas precauciones fueron positivas a nivel de salud física, ya que de esta forma disminuyeron los casos que iban aumentando desenfrenadamente. Por otro lado, entendiendo los cambios radicales que se generaron debido a esta enfermedad, cabe destacar que los daños colaterales de esta pandemia en la vida del ser humano, como fueron los problemas físicos, mentales, emocionales y sociales, de manera que en este presente artículo de revisión se hará referencia a la persona, lo que ocurre dentro de ella y lo que ocurre a su alrededor. Por consiguiente, el tema principal de esta exploración se fundamenta en el locus de control, bien sea interno o externo. Vamos a revisar la revisión literaria de acuerdo al autor Caro 2021. Él define el síndrome de post-COVID como la persistencia de signos y síntomas clínicos que surge durante o después de padecer el COVID-19. Permanece más de 12 semanas y no se explica por un diagnóstico alternativo. Los síntomas pueden fluctuar o causar brotes. Por otro lado, tenemos a Díaz y Toro 2020, el cual en su estudio de un artículo, él refiere el brote de la enfermedad por coronavirus 2019 causado por el virus del síndrome respiratorio agudo severo tipo 2, SARS-CoV-2. Fue declarado como una pandemia en marzo de 2020. El autor señala que las tasas de letalidad se estima entre el 1% y 3%, afectando principalmente a los adultos mayores y a aquellos con comorbilidades como hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovascular y cáncer. También tenemos las creencias de las acciones. El autor Vergara 2021 señala que es la orientación del locus de control, que es la creencia según la cual los resultados de nuestra acción están como supeditados a lo que hacemos. Es decir, es una orientación interna de control o son resultados de eventos que fuera de nuestro control personal está. También está la orientación externa del control. Según él explica y cita al psicólogo Pili Sirbardo en su libro
Psicología y Vida de 1985. Por otro lado, tenemos el autor Oros, 2005. En su artículo Locus de Control, él hace mención al estudio de locus de control. Dice que es un importante recurso de afrontamiento que tiene una gran relevancia como un factor predictivo de otras variantes actitudinales, afectivas y comportamentales, y se inició hace ya muchos años. También él refiere que con el correr del tiempo se ha perfeccionado el entendimiento de estos constructos y y ha surgido medidas cada vez mejores del mismo. Vamos a ver la metodología. No, vamos a revisar cómo interviene el locus de control interno en pacientes post-COVID. Un estudio sobre el impacto psicosocial del COVID-19 en base a la revisión sistemática de 58 trabajos científicos han revelado que entre las alteraciones más habituales entre la población general figura la depresión. El 46% de los estudios revisados dice que es depresión, la ansiedad el 60% y los síntomas de estrés el 17%. La percepción y la soledad está en el 3% y el trastorno de estrés postraumático en el 3%. En cuanto al colectivo sanitario, la detección de síntomas de depresión ha sido ligeramente inferior en un 41% de los estudios revisados, pero más elevado en el caso de la ansiedad fue el 67%, los síntomas de estrés fue un 33%, el insomnio fue el 29% y la sensación de soledad un 4% y el trastorno de estrés, del estrés postraumático un 8%. Luego tenemos cómo interviene el locus de control externo en pacientes post-COVID. Bueno, las constantes noticias sobre la pandemia pueden parecer interminables y esto está afectando la salud mental de la población, particularmente quienes ya viven con afecciones como la ansiedad y el trastorno obsesivo compulsivo. Aunque preocuparse por las noticias es comprensible, es importante señalar que muchas personas esto puede empeorar los problemas de salud que ya están existentes en el individuo. Por otra parte, una de las situaciones agravantes para el paciente post-COVID es enfocarse en las noticias negativas, las noticias trágicas relacionadas a esta pandemia. Por esa razón hay que preocuparse que el paciente se enfoque solo en lo que él puede controlar y dejar con confianza las soluciones finales en manos de los expertos. El otro punto es autocuidados. En la revista Sanofi 2021, referido a la pandemia del 2019, ha traído consigo miedo. Él señala que ha traído consigo miedo, un poderoso motivador que podía acelerar el cambio hacia el bienestar preventivo de la población. Él también, el autor, ha presentado una perspectiva diferente sobre la importancia real del autocuidado, porque las personas tienen más probabilidades de morir por la enfermedad del COVID-19. Son aquellas con las comorbilidades o condiciones de salud persistentes, como los que padecen de diabetes, de problemas coronarios, entre otros. Por otra parte, es por este motivo que los autocuidados se convierten en herramientas poderosas en este tiempo de pandemia, ya que si se guardan los lineamientos de bioseguridad, respetando los distanciamientos, usando tapaboca,
lavándose las manos con suficiente agua y jabón, como lo han ya determinado. Además, usar el antibacterial y actualmente vacunarse, se podría disminuir los índices de coronavirus, que en efecto ya hasta la fecha del 2022, gracias a estas medidas, los casos de contagio han bajado. Asimismo, el resultado positivo de la crisis del coronavirus, que el autocuidado se considere parte de un enfoque integral de salud de inicio a fin para que las sociedades de todo el mundo, siendo este un objetivo que la Organización Mundial de la Salud ya defiende. Y ya por último, en cuanto a los autocuidados, cabe señalar que el autocuidado físico es el método más importante para prevenir el contagio del COVID-19. En la metodología tenemos que este es un artículo de revisión de carácter cualitativo, descriptivo y documental. Quería señalar algunos autores, según Alfonso en 1995. La investigación documental es un procedimiento científico, un proceso sistemático de indagación y de recolección, organización y análisis de interpretación de información o datos en torno a un determinado tema, al igual que otros tipos de investigaciones. Este es contundente a la construcción del conocimiento. Es decir, en el caso de este artículo, está basado en otros autores, en el caso del que estoy exponiendo. También tenemos que los autores Finol y Nava refieren la investigación documental a un proceso sistemático de búsqueda de selección de lecturas, registros, organización y descripción, a un análisis e interpretación de datos extraídos de fuentes documentales. También tenemos el artículo documental o la metodología documental. Esta investigación constituye prácticamente la investigación que da inicio a casi todas las demás, por cuanto permite un conocimiento previo o bien del soporte documental bibliográfico vinculado al tema de objeto de estudio, conociendo los antecedentes y quienes han escrito sobre el tema. Aquí podemos hablar también de los resultados, ¿verdad? Vamos a revisar los resultados. El título de Consecuencias emocionales de los adolescentes en post-COVID. El autor fue Shirley de las Mercedes, Fuentes Salomón y Juan Pablo Carballido Sánchez. En los hallazgos, las consecuencias emocionales de los adolescentes en el post-COVID son la ansiedad, la depresión, el temor, las enfermedades a morir, sentimientos de culpa, trastornos de adaptación y trastornos de sueño. Es importante señalar que todos estos resultados están basados en estudios científicos de diferentes autores. Tenemos también la consideración de Juan Enrique Bender del Busto. Su título es Algunas consideraciones con relación al síndrome post-COVID. Él señala que es importante conocer que los pacientes afectados por el COVID-19 pueden presentar manifestaciones clínicas después de la fase aguda que conforman el síndrome post-COVID, con el fin de elaborar planes de seguimientos y tratamientos. Estos estiman que son alrededor del 10% de todos los infectados que necesitan de estas herramientas. Tenemos también el otro autor, Jacobo Villalobos, del 2021, La relación médica de paciente en tiempos de COVID, un cambio de paradigma.
Como como eje vertebrador de la profesión médica, la relación médico-paciente moviliza poderosos recursos humanos, fe, esperanza, confianza, fortaleza moral y aceptación de la adversidad, la enfermedad como fenómeno vital y como experiencia racional, según este autor. Tenemos también a Roberto Jacinto Campos Vera, ya Aníbal Alessandra, Montalbán Espinosa, Pedro Alexander Avis, Almeida de 2020. El título de su investigación es Conflictos psicosociales post-COVID-19. Ellos señalan que las consecuencias biológicas derivadas de la pandemia del COVID-19 son variadas en el confinamiento, al cual ha generado mucha incertidumbre, depresión, ansiedad, entre otros. Todos estos investigadores coinciden con lo mismo, que esta pandemia ha traído grandes problemas a nivel emocional, social, psicológico, no solamente biológico. También tenemos a Cristian 2021 y el título de su investigación es Vivir con limitaciones económicas, efectos psicológicos y apoyo social durante los tiempos del COVID-19. En su estudio realizado, él señala que encontraron que en pacientes con trastorno de ansiedad, el apoyo social percibido tiene un efecto directo sobre el bienestar, pero no amortigua el estrés percibido. Quiere decir que estas personas también fueron afectadas a nivel emocional por la causa económica, el impacto económico que trajo el aislamiento. Bueno, ya para concluir, quería hablar del COVID, cómo causó estragos en la sociedad, ocasionados por problemas no solo físicos, sino mentales, en los cuales es importante mencionar la ansiedad. Todos coincidieron, todos llegaron como a los mismos resultados, que en general esta pandemia, este aislamiento, trajo ansiedad, depresión, insomnio, la paranoia, entre otros. También el aislamiento social sirvió para generar un descontrol interno en muchos seres humanos. Tal como se mencionó en este escrito, el locus de control pudo verse afectado en aquellos pacientes post-COVID, ya que al momento de atravesar dichos virus, el individuo pudo sentir que no tenía dominio sobre su propia vida, lo que ocasionó ciertos desequilibrios y bajo grados de seguridad, provocando la incertidumbre sobre el futuro y el control de ellos. Es necesario que se promuevan en los pacientes post-COVID, la sociedad en general, herramientas que les ayude a alcanzar su bienestar psicológico y emocional, con el fin de que estos disfruten de una vida en plenitud. Ya por último, el acompañamiento psicológico durante este proceso de pandemia, que aún no ha terminado, es de suma importancia para que el sujeto pueda identificar sus emociones y pensamientos y direccionándolos a la realidad, con el propósito de que tomen las mejores decisiones de manera consciente, utilizando principalmente su locus interno, para que de esta forma la persona distinga aquellas actitudes negativas y pueda reemplazarlas por comportamientos positivos, generando así un mejor estado de ánimo. Quiero concluir con este pensamiento de Daniel Goleman. Cuando digo controlar las emociones, quiero decir las emociones realmente estresantes e incapacitantes. Sentir emociones es lo que hace a nuestra vida rica. Muchas gracias por su atención.